política en este espacio de noticias. Alejandra, buenas noches. Qué gusto verte, Pepe. Enseguida vamos contigo porque no es la primera vez, aunque muchos piensan que sí, no es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos considera a los cárteles mexicanos como grupos de terror. Mira, sin ir tan lejos, en octubre del año pasado, hace un año y pico, el entonces fiscal de justicia estadounidense Jeff Sessions anunciaba un plan estratégico para acabar para siempre con el crimen organizado y daba a conocer la creación de una nueva fuerza de tarea estadounidense que combatiría a 5 grupos criminales designados por el presidente Trump como amenazas máximas para Estados Unidos. Estábamos viendo los archivos, la Unión Americana ponía al nivel del grupo Hezbollah y de la Mara Salvatrucha a los cárteles de Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa y del Golfo. Jeff Sessions calificó al cártel Jalisco Nueva Generación como uno de los más grandes y poderosos de México, una de las 5 organizaciones criminales transnacionales más peligrosas en la faz de la tierra que causa daños inimaginables a la gente de Estados Unidos. Y dijo, recuerdo, que el gobierno de Trump pondría todo su esfuerzo para combatir y acabar con este cártel encabezado por Rubén Oseguera, alias Nemesio, alias El Mencho. Hay antecedentes, no se había declarado que estos grupos fueran terroristas, pero sí que había una persecución, iba a haber una acción decidida para combatirlos. No tiene que ver lo mismo con las declaraciones que hizo el presidente de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos fue incluso más lejos, por eso dijo ayer en la entrevista que se hizo pública que llevaba 90 días trabajando en este tema. Mira, yo creo, Pepe, antes que nada, que lo primero que tenemos que recordar es que el año político en Estados Unidos ya empezó. El presidente Trump está abiertamente en campaña y acordémonos siempre que más allá de otras fechas en las que haya habido este intento, hay un interés político de parte de Trump por llamar la atención, por jalar reflectores, por mandar la señal de que está actuando por el bien de la ciudadanía americana para jalar votos. Y generalmente México es pues su piñata, ¿no? Eso yo creo que es como en el contexto muy importante tenerlo en cuenta. Suele ser monotemático el presidente estadounidense. Más en campaña, y, ¿no? Claro, y cuando tiene a un puerquito al que pegarle, pues le pega. Sí. Sea China, bueno, no es puerquito, es puercote, pero está China o los europeos o Hezbollah o ISIS o lo que me digas. Ahora, el problema acá, Pepe, y yo creo que esa es la parte que es muy delicada en nuestra situación, son, por un lado tenemos el TEMEC, que está todavía pendiendo de un hilo, porque tampoco está claro todavía que los demócratas vayan a aprobarlo, que no vayan a exigir o a demandar nuevos cambios, en aras incluso de tratar de quitarle votos al presidente Trump. Pero por otro lado, Pepe, el gobierno mexicano no se ayuda. Entonces, si nos ponemos en el lado de Estados Unidos y vemos que en la frontera sur hay una política, pues por decirlo menos pobre en términos de combate contra el crimen, ya obviamente teníamos un problema de impunidad, corrupción y crecimiento de los cárteles de los últimos 15 años, pero lo que sí es cierto es que la nueva administración, entre que se reordena, hay austeridad, arma Guardia Nacional, el ejército tiene que hacer de todo. Construir aeropuertos, salvar a la gente en caso de catástrofe, o sea, tienen que hacer todo, distribuir medicinas, etcétera, y además perseguir migrantes bajo la instrucción del mismo Donald Trump. Se vuelve muy delicada y muy vulnerable la situación de México, un México con instituciones de justicia muy débiles, con una fiscalía muy débil y donde de repente te encuentras que cuando van a agarrar al hijo del líder del cártel más importante, lo acaban soltando y el mismo gobierno mexicano no le da importancia al evento de Culiacán. Yo sí creo que parte de esta represalia o esta posición de Donald Trump tiene que ver con lo que sucedió en Culiacán y sobre todo con la actitud del gobierno federal posterior a Culiacán y posterior al caso Manda de a Levarón. decir el mensaje, México no puede contener este problema de seguridad que afecta la seguridad interior de los Estados Unidos. Pero tienes toda la razón. Pues Esto arranca de la urgencia que tiene el presidente de Estados Unidos de hacer política interior. Claro, tiene política interior, pero nosotros ahora sí que nos estamos poniendo de pechito.
porque cuando ellos tienen un problema enorme del otro lado, y nosotros nos encanta decir, claro, pero el control de las armas, mira, si esas armas no vinieran de Estados Unidos, pues antes venían de Centroamérica. El problema sigue siendo la porosidad de nuestras fronteras, la incapacidad de nuestras policías para detener el flujo de armas, la incapacidad de nuestras policías para detener a los criminales y juzgarlos. Al final de la historia tenemos un problema, Pepe, y es un problema mayúsculo. Y peor aún, tenemos un gobierno que no parece darle la dimensión al problema. Una cosa es que no sea el monotema como en tiempos de Calderón y que no sea lo único que se pretenda hacer en materia de política pública. Otra cosa es no dimensionar la magnitud del problema de violencia que estamos viviendo, donde pues, ya se atentó contra ciudadanos americanos, como fue el caso de Levarón, pero todas las industrias exportadoras, todas las empresas están padeciendo el crecimiento de la violencia, no solo por los cárteles, sino pues, por el resto de las industrias criminales que van creciendo a la sombra de, ¿no? La tragedia de Bavispe, Sonora, donde pierden la vida 9 integrantes de las familias Levarón, Miller y Langford, lo que ha detonado, por supuesto, toda la crónica de esta tragedia, coincide con el plan que tiene el presidente de Estados Unidos de acelerar este tema, de clasificar a los cárteles mexicanos como terroristas. No es que lo haya detonado directamente, pero sí contribuye a la explosión. Ahora, le ha ido a los Levarón de manera terrible porque los han calificado de vendepatrias, que si definan si son estadounidenses o si son mexicanos, que si se están... yo creo que el tema de los Levarón es gravísimo, ciertamente, pero no es el motivo por el cual el presidente Trump hizo las declaraciones que estamos ahora comentando. Mira, con el comentarista. Es muy fácil descalificar a la víctima. Es muy fácil descalificar a los Levarón por lo que están pidiendo. Ahora, imagínate la desesperación de esa familia. Imagínate la desesperación de lo que vivieron y encontrarse con autoridades que quedan completamente impávidas, inertes ante una tragedia como la que vivieron ellos. Pues sí, yo la verdad es que yo creo que hay mucho que discutir sobre las implicaciones de que se consideren grupos terroristas, pues porque tiene implicaciones económicas, financieras y por supuesto la famosa soberanía. Y creo que esa soberanía va a entrar en discusión. No te discuto ni un milímetro tu postura, pero sí subrayo. Hay que entender en qué momento político está el presidente de Estados Unidos, que ya traía este tema desde hace 3 meses, lo confesó él mismo y seguirá con el tema, y México, claro, como tú dices, le está dando un empujón en ese sentido al estar fracasando. Me preocupa, nada más para cerrar, que nuestra única postura oficial sea no en nombre de la soberanía, no coopero. Creo que eso puede, digamos, empujar a un rompimiento o a una mayor extrapolación de las posiciones de los dos países, y en medio está secuestrado el TEMEC. Acuérdate que en México la mejor política exterior es la política interior. Gracias, Alejandra. Qué gusto verte. Que te vaya muy bien. Buenas noches.